¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a la misericordia, a la riqueza que nuestro Señor Jesucristo nos trajo de Dios. A todos los que hemos sido llamados, a todos los que hemos sido escogidos. Bienvenidos a estas riquezas de esta bendita palabra, de esta sabiduría del Creador de los cielos y de la tierra. De esta palabra poderosa para transformar a los que vienen con un corazón crédulo, a los que vienen con humildad y con temor. Bienvenidos, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús, de Dios, habiendo ya orado, habiendo ya pedido, antes de abrir su bendita boca santa, para ser digno de ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, sabiendo que tengo un pacto como siervo y sirviente de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de no pecar, de estar crucificado, de estar guardándome para tener el privilegio de dar lo que he recibido por gracia. Así he orado, bendito hermano y bendita hermana, también, para que Dios toque el corazón de cada corazón que escuche esta enseñanza, por todos los suscriptores, los seguidores. He orado también para que todos los que escuchaban la palabra por este medio y ya no están aquí, Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan. He orado también por todos los que estén predestinados para el llamamiento celestial, por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permita esta bendita palabra. Continuemos con la enseñanza número 50 de San Mateo, capítulo 19. El Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 23. Vuelvo a repetir, San Mateo 19, versículo 23. Benditos hermanos, ayer les recuerdo que con estas parábolas, con estos ejemplos de enseñanza que Jesús nos ponía con el joven rico, estamos viendo el pacto, el precio por esta sabiduría, por tener a Dios, por tener a Cristo, por tener todas las riquezas de la esperanza, por tener la vida, el pacto que es la muerte, que es dejar los ídolos, dejar los dioses, el dios Mamón, las riquezas, el dejar de confiar en la mesa del adversario, de dejar toda mi vida, de dejar todo lo que aprendí y seguir a Cristo. Un precio el cual Cristo Jesús pagó primero, porque Cristo Jesús se despojó a sí mismo, dejando las riquezas, siendo en forma de Dios, dejando trono, y se humilló a sí mismo y tomó forma de sirviente, y se humilló con obediencia hasta la muerte de cruz. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, así como yo hice, hagan. Ayer le decía de Noé, de Abel, de Moisés, de Abraham, de todos estos varones, de Pablo, que estimaron todo como basura y se despojaron de todo por seguir a Cristo y por tener fe y poner más en alto las riquezas que trajo Cristo a las pasajeras. Bueno, entonces se fue triste, como muchos han ido tristes cuando Cristo Jesús les dijo, anda, ve todo lo que tienes y luego ven y sígueme, porque esa es la entrada a la vida eterna. Porque si no me sigues, no te puedo enseñar, no puedes ser mi discípulo, y para poder ir a la vida eterna necesitas que te dé una forma, necesitas que te dé un don,
necesitas que te dé un ministerio, porque los que van a estar en la vida eterna son los que trabajaron en mi obra, son los que fueron luz, son los que fueron sal. Pero para poder alcanzar esa bendita riqueza y esa bendita bendición, hay que dejarlo todo, para poder tener el tiempo de no tener afán ni preocupaciones y poder meditar. Pues como ayer se lo dije. Bueno, entonces dice en el 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez, muchos van a pensar que habla de posesiones. No, no, hermano. Ya le dije, mire, y le voy a poner otro ejemplo. Aquí en México y en muchas partes del mundo hay colonias, aquí se les llama colonias, o hay un conjunto de casas en donde viven ricos, donde vive la clase media y donde vive la clase pobre. Ahora bien, yo voy a poner el ejemplo de que vivo en un lugar, en una comunidad con gente muy pobre, extremadamente pobre. Bien, no tienen piso, viven en la tierra, no tienen agua, tienen que ir por agua para la fosa séptica, no tienen excusado, tienen un hoyito para poder hacer popó, no tienen gas, no tienen estufa, tienen que cocinar con leña, no tienen techo de concreto, tienen que utilizar láminas o tienen que utilizar lonas, no tienen paredes, tienen ramas, tienen cartones. Y en ese lugar yo tengo una casita chiquita, con excusado, con agua, con gas. Tengo mi techito de concreto, aunque mi casita sea de 5x5. Para la gente de ahí, tengo mi bicicletita, mi triciclo. Para la gente de ahí soy rico. Entonces, cada uno es rico con lo que tiene. Ya le dije, la familia es la principal riqueza, porque la familia no se compara con todo el dinero del mundo. Y cuando Pedro dejó a su padre y dejó casa y dejó todo, dejó obra, esas eran sus riquezas. Todos tenemos riquezas, ¿de acuerdo? A donde vivimos. Bendito hermano, entonces, todos en el mundo se consideran ricos. Mire, por ejemplo, ahora en las catástrofes que han estado pasando de inundaciones y que mucha gente pierde su patrimonio, he visto yo en las noticias cómo lloran por sus riquezas y dicen, mi patrimonio de toda la vida lo perdí, se lo llevó el río, hasta sus casitas muchas veces, y lloran, aunque sea gente pobre, lloran. Entonces, no es la cantidad, es lo que uno no puede dejar. Y cuando habla de riquezas, bendito hermano y bendita hermana, alguien se aferra a ellas y no las puede dejar, sea familia, sea trabajos, sea casa, sea lo que sea. El precio es la cruz. El precio es despojarme de todo. De hecho, después de esta enseñanza, vamos a, o más bien Dios va a concordar y Cristo va a concordar con parábolas sobre esto que estamos viendo, sobre esto que Dios me está permitiendo explicar. Porque todos tienen riquezas. Todos. Entonces, no es la cantidad, sino lo que uno considera una riqueza. Por eso, dice, ¿verdad? Qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El que considera por mayores riquezas las de aquí abajo que a Cristo Jesús. Porque de igual manera, como le digo, para muchos la familia es una riqueza. ¿Y qué digo Cristo? El que ame más a padre, a madre, a hijo, a esposa. El que me ama más. Yo no es digno de venir a mí. Yo vengo a traer espada para que sus enemigos sean los de la casa.
Entonces, hablamos de cualquier riqueza, porque nosotros convertimos eso en ídolos, en dioses. Lo que no podemos dejar, cuando Cristo Jesús me dice, déjalo todo, y lo que yo me aferre y no pueda dejar, ese es un ídolo, hermano. Ese es un Dios. Sea cual sea, porque de ahí podemos hacer una enseñanza muy grande de lo que es las riquezas, el afán, la preocupación. Bueno, ¿cuál difícilmente entrará un rico? El que considere riquezas y no las quiere dejar, no va a poder entrar en el reino de los cielos. Y no habla de la vida eterna, no. Habla de poder entrar a escuchar esta bendita voz del Rey que no es terrenal. Del Rey del cielo que es Cristo Jesús. Por eso decía Dios por medio de Juan el Bautista, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también que dice la bendita palabra en San Juan, que el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha, pero el que quiere entrar por otro lado es ladrón y salteador. ¿Cuál es la puerta del redil? El bautizo, la muerte, el dejarlo todo, para poder escuchar a Cristo, para poderlo tener como Rey, para poder ser un ser celestial, hay un precio. El que no toma su cruz y me sigue todos los días, el que ama su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará, como ya lo vimos. Y todo concuerda, o sea, esta bendita palabra del pacto de muerte, de separación, Dios nos las deja plasmada con muchas historias vivas y con muchas enseñanzas, con muchas parábolas, para que no le engañen, hermano. Porque hoy, en este siglo que estamos viviendo, 2024, hoy, esta palabra verdadera del pacto, del precio, si la predican, será en uno que otro lugar. Porque estamos en la apostasía. No porque yo quiera tener la verdad, no. Digo, porque la Biblia es profética y la Biblia lo dice, no yo. Bueno, dice en el versículo 24, no va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué no entra al reino? ¿Por qué no le habla a Cristo? Porque ya le dije, y se lo vuelvo a repetir, ayer se lo dije, porque para poder tener yo una profesión en el mundo, a mí el gobierno en donde yo vivo me exige ir 5 días a la semana a la escuela por 8 horas diarias, luego por 10 y luego con tareas. Me exige. Si yo no quiero pagar el precio, voy a ser un vago allá en la sabiduría humana. Voy a ser un donadie. Es la sabiduría del mundo. Aquí también es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cuántos cristianos vagos hay que no quieren pagar el precio por no dejar sus riquezas, por no dejar las cosas de las tinieblas? ¿Cuántos vagos hay? ¿Cuántos hay que piensan que por ir un dominguito, que por orar un ratito y por leer la palabra un ratito son salvos? ¿Cuántos? Que están engañados y que no saben o supieron del verdadero pacto, pero fueron incrédulos y Dios los dejó engañados. Pues la mayoría, hermano y hermana. Ahora, otra vez les digo, dice en el 24, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Todo con parábolas, todo con ejemplo, porque los animales, bendito hermano y bendita hermana, los animales tienen bíblicamente una enseñanza bíblica. Los animales siempre, como yo le he dicho, no es que Dios nos humille, Dios utiliza a los animales para darnos siempre una bendita enseñanza. Ahora, el camello, como la oveja, como el asno, representan animalitos simbólicos para representar a los siervos de Dios. Pero el camello, ¿por qué? Bueno, el asno, porque el asnito, como en el que subió Cristo Jesús a Jerusalén,
Es un animalito manso, domable, que carga, que lleva cargas. Como Cristo Jesús dijo, sean mansos y humildes, y si alguien te pide llevar la carga 1 milla, llévasela 2. Ya cuando alcanzamos una estatura espiritual. Luego, la ovejita. La ovejita representa, como ya se ha dicho, un animalito que está acostumbrado a vivir con un conjunto de animales y con un pastor que los guíe, semiciegos. Y camello. El camello es un animal de carga también, que lo cargan para cruzar el desierto, donde no hay agua. Y donde el camello almacena en su joroba agua que le va sustentando durante todo el trayecto al camello para que no se deshidrate y puede caminar kilómetros en el desierto sin agua. Ahora, así nosotros estamos en un desierto, simbólicamente, que es el mundo. Satanás representa el sol, que los tiene sin agua, que los tiene sin conocimiento, que los tiene sin vida, que los tiene sin un Edén. En el desierto no hay árboles que den frutos. Así está el mundo. Así estaba yo en un desierto o en un mar. Todos esos simbolismos los utiliza Dios. Ahora, ¿quién llegó a cargarme? Un camello. Llegó a cargarme. O sea, un camello representa un siervo. Recuerde también Elías y Juan el Bautista, que eran el mismo, pero cada uno en su tiempo. Simbólicamente, cómo vestía. No crea que la palabra es porque estaba de moda o porque era un loco y vestía de diferente manera que los demás. No, hermano. Toda la bendita palabra tiene enseñanza de Dios. La palabra es de Dios. Todo lo que Dios permitió es con una enseñanza. Elías y Juan el Bautista vestían con piel de camello, con vestimenta de camello, y su alimento era miel y langostas, que todo tiene simbolismo. La miel es la bendita palabra de Dios, lo dulce que nos vino a traer y sacarnos de lo amargo esta bendita palabra, y un alimento muy completo. El comer langostas es ir a pelear contra Satanás, porque la langosta representa un animal, una plaga que come sembradíos, que devasta lo que se sembró. Y nosotros vamos a acabar con ellos, a comer nuestra comida, es hacer la obra de Dios y ir en contra de los demonios, en contra de estas plagas que vinieron a destruir lo verde. Y ya le dije, el camello lo que representa, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, para volverme camello, necesito haber dejado todo. Para ser un instrumento de Cristo de carga, como dijo Cristo Jesús, lleven ustedes las cargas, como dice también en 1 de Pedro, que Cristo Jesús es la piedra fundamental para que otros se edifiquen encima de la piedra, pero también a Pedro se le dijo, tú vas a ser una piedra, y a nosotros en Pedro se nos dice que somos piedras para que otros sobreedifiquen. Pues ahí está la carga, ahí está la obra, ahí está el ministerio. Ahora, para poder llegar a ser camello, tuve que haberlo dejado todo. Tuve que haber dejado riquezas, Por eso dice, es más fácil, aquí está, ¿verdad? Pasar el camello por el ojo de una aguja. Ahora, pues imposible, ¿no? Porque hay una enseñanza que dicen que en los tiempos de Cristo Jesús habían unas entradas así en forma de pico, estrechas, donde un camello no podía pasar. Pero ¿sabe qué? Yo me voy a ir a los extremos para mostrar el poder de Dios. A los extremos. Claro que no habían agujas como las que hoy conocemos para coser la ropa, que es un alfiler, con un tipo alfiler, y que tiene una entradita para meterle el hilo, que pues es, de hecho, si no tiene buena vista usted o buen pulso, pues no le mete de tan chiquito que está el agujerito. Pues yo voy a poner el ejemplo para mostrar el poder de Dios de una de esas agujas. Ahora, un camello, no sé,
debe de pesar una tonelada, unos 800 kilos, 600 kilos, no lo sé. Y es un animal grande, es imposible, ¿verdad? Pasarlo por ahí, porque este pacto es de fe. Cuando a mí Dios me dice, déjalo todo, cuando Dios me dice, toma tu cruz, cuando Dios me dice, vuélvete como uno de estos niños, pues para muchos es imposible. Y ven, imposible, como meter un camello por el ojo de un ojo, lo ven imposible. Pero este pacto es de fe. Este pacto es que lo que es imposible para nosotros, si usted lo cree, se hace como usted lo creyó. Como Jesús. Alguna ocasión se le acercaba un ciego y le dijo, Señor, regrésame la vista. Y Jesús le dijo, ¿crees que yo te pueda regresar la vista? Y dijo, sí, Señor. Y dijo, hágase como tú creíste. Y se le abrieron los ojos. Cosas imposibles en la ciencia humana, en la medicina. Así también, bendito hermano. Para muchos, cuando llega Cristo Jesús a decir, déjalo todo, estímalo como basura, todo lo que hacías era vano, deja todas tus riquezas, deja casa, padre, negocios, déjalo todo y ven y sígueme. Para muchos dicen, no, imposible, es como pasar un camello por el ojo de un agua. Pero si yo me convierto en camello, si yo tomé mi cruz, puedo entrar por la puerta angosta. Recuerde que también ya lo vimos en San Mateo. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por la puerta ancha. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es no dejar las riquezas? Bueno, ahora, ¿qué está diciendo? Que los que creímos, que los que nos convertimos en siervos de Cristo Jesús para dar un servicio, vamos a poder entrar por esta bendita puerta que es el reino de los cielos. Ahora, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo, Señor? Ahí está lo que le digo. Bendito hermano y bendita hermana. La prédica de la locura de la cruz, como dice, fíjese lo que dijo Dios por medio de Pablo en Corintios. Porque nosotros, dijo Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero. Pero para los que creen en la locura de la cruz, poder. Ahí está, o sea, ¿cuál es el tema de la cruz? ¿Cuál es el tema del bautizo? Déjalo todo, porque Cristo Jesús, cuando lo crucificaron, le decían, bájate y vamos a creer que eres hijo de Dios. Y él decía, no saben lo que dicen, Señor. No saben que si yo me bajo, no les traigo salvación. O sea, aquí está la locura de este pacto, que muchos no creen y no quieren pagar el precio. Por eso, ¿quién, Señor? Entonces, ¿quién entrará? ¿Quién pues podrá ser salvo? Ahora, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué nos da a entender ahí, hermano? Que el primer pacto que Dios permitió fue sin Dios dentro del ser humano. Y que tenían esta ley. Y que fue imposible, que el primer pueblo que fue hombre, que fue de carne, pudiera hacer esta bendita ley y estos benditos mandamientos. Para eso, Dios, sabiendo que el hombre era débil, sabiendo que la carne era débil, envió a su Hijo Jesucristo
para dar su vida por nosotros, derramar su sangre, ser perdonados y pudiera entrar Dios dentro de mí. Y entonces poder decir, todo lo puedo en Cristo y en Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo. No hay quien me pueda separar. Y ahí entra la fe, hermano. Porque la bendita palabra nos dice que en el momento en que el Evangelio me fue dado y lo comprendí perfectamente y creí que se me iba a dar la presencia de Dios para lo que era imposible para mí, por fe, pudiera empezar a practicar esta palabra de separación y de una consagración total. Como creyera yo, me fuera dado. Y quiero darle testimonio, no por jactancia, sino para glorificar a Dios y a Cristo Jesús, que hace 17 años y medio que Dios me llamó a sus pies. Tengo 16 años en el servicio, 1 año y medio que duré como discípulo, 1 año, y que lo que era imposible para mí, cuando era humano, porque yo por mis propias fuerzas no pude dejar la vida que yo llevaba, con Dios, ahora estoy en la cruz, ahora camino en el mar, pero este pacto es de fe, es al que cree. Ahora, siendo de carne, hermano, es imposible. Solamente con Dios es posible. Esto es la enseñanza que nos da aquí. Dice, y recuerde que le dije, bendito hermano y bendita hermana, que muchos pastores hablan de que este hombre no pudo dejar porque era multimillonario, y que yo le dije que no es la cantidad, sino las riquezas que nosotros consideramos riquezas. Y aquí lo vamos a verificar porque Pedro era un hombre del vulgo en aquel entonces, pobre, sin profesión, sin letra. Y fíjese bien lo que vamos a aprender. En el 27, Pedro comprendió el mensaje y le dijo a Cristo. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Aquí está. Nosotros, no nada más Pedro. Quiero decirle que ninguno de los discípulos que Cristo Jesús escogió de los 12, bíblicamente eran ricos. Todos eran pobres. Algunos más extremadamente como Pedro. Y esas son las riquezas. Todo. ¿Por qué todo? Porque a pesar de que eran judíos, a pesar de que eran de la circuncisión, todo eso no era el camino que lleva a la vida eterna. Imagínense, peor nosotros. Por eso también Pablo dijo, ahora todo lo estimo como basura. Todo. También Pablo lo dejó todo, por el conocimiento. Porque hay un precio para tener sabiduría. Hay un precio para tener conocimiento. El precio es dejarlo todo. Y para seguir a Cristo Jesús, como ya le decía yo la vez pasada, Cristo Jesús no estuvo en una ciudad, estuvo en varias ciudades. Yo no podía decirle, espérame, voy a atender mis negocios, voy a atender a mi casa y luego voy y te sigo. No podemos servir a dos señores, a dos obras. Hay un precio para seguir a Cristo Jesús. Como también le recuerdo, cuando uno le dijo, Señor, yo te sigo, ya comprendí el precio, pero permíteme que vaya a enterrar a mi padre y luego te sigo. Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Otro versículo bíblico. Señor, te seguiré donde quiera que vayas, muéstrame dónde habitas. Y él dijo, las zorras tienen guarida
El Hijo del Hombre no. El que quiera seguirme sabe cuál es el precio. ¿Qué es que las zorras tienen guarida? Bueno, tienen casa, tienen dónde llegar. Pero el que quiera seguir a Cristo, no. Cristo Jesús a mí me sacó mucho tiempo de mi camita cuando podía caminar y me llevó a otros lugares a predicar la palabra de Dios. No, estamos en un lugar. No estamos acomodándonos. Hay un precio. Para seguir a Cristo hay que dejarlo todo. Porque para poderlo seguir no necesito tener ningún compromiso ni enredarme en las cosas del mundo para desatender esta bendita obra que me lleva a la vida eterna. Y ese es el precio. Bendito hermano y bendita hermana. No hay otro precio. Le he respondido, que nosotros lo hemos dejado todo. Y no nada más hablando de Pedro, sino hablando de los 12. Dice, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Fíjese bien, ponga atención. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí vamos a aprender algo muy profundo. Vamos a aprender que para poder llegar a tener, dado por Dios, un poder de ministerio, un poder de gobierno, un poder de enseñar, necesité haber pagado un precio. Y que no lo engañen, porque no es con una escuela teológica, no es con un diploma, con lo que yo me haga pastor o con el reconocimiento de los hombres que digan, sí, él es apóstol, él es pastor. No, hermano, no. Para poder tener la mayor riqueza que Cristo Jesús nos vino a traer aquí, que es la obra, que es un ministerio. ¿Y por qué digo la mayor riqueza? Porque el que alcanza la meta, el que alcanza esa estatura, empieza a atesorar para ir a la vida eterna. Porque nadie, absolutamente nadie en la Biblia va a entrar si no trabajó en la obra de Dios, si no alcanzó una estatura. Y el precio para poder ser un sacerdote, para que Dios me delegue un poder, como dicen Hebreos, sujétense a sus pastores. Ahí está el trono. En el momento en que Dios dice, sujétense a sus pastores, me está dando un trono. El trono representa una gobernatura. Un poder que Dios delega para que, dice, sujétense a sus pastores como quienes han de dar cuenta por ustedes y velan por sus vidas. Y sujétense según cuál haya sido su conducta. Sí, también nos deja Dios para que no nos vaya a engañar nadie. ¿Cuál es mi conducta? Haberlo dejado todo. Haber estimado como basura. Estar crucificado juntamente con Cristo Jesús. No extrañar nada del mundo. Estar totalmente a sus pies. Como ya le he dicho. ¿Cómo se da cuenta de esto? Un siervo que lo encuentra a las 24 horas, los 7 días de la semana, los 29, 30 o 31 días del mes, que año con año, y que nunca encuentra su corazón cerrado, y todos los días, ese está crucificado. Ese lo dejó todo. Ese es el que siguió a Cristo. Ese es el que tuvo el premio que aquí nos está diciendo. Entonces, fíjense bien. Fíjense bien. De cierto les digo que en la regeneración. ¿Cuándo vino la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Regeneración es, más o menos, le voy a poner un ejemplo. Yo compro un carrito de colección de los años 1935 o 1940.
y lo compro oxidado, lo compro, bueno, y lo restauro o lo regenero con gente que tiene conocimiento, con restauradores profesionales, y lo dejo como de agencia, lo dejo nuevo. Así de igual manera, el pecado nos trajo destrucción, entró por un hombre al mundo, y por el pecado entró la muerte. Estábamos destruidos. Pero Cristo Jesús, cuando murió y resucitó, nos trajo el poder de Dios para regenerarnos, para renovarnos. Como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Pero, ¿quién nos hizo nueva criatura? ¿Quién nos regeneró? El fuego de Dios. La bendita palabra. A los que creímos, a los que nos dejamos dar una forma. Por eso Jesús está profetizando su muerte y su resurrección. Porque lo que era imposible para mí, de regenerarme, de ser un ser angelical, no. Eso fue posible solamente por el poder de Dios. Por eso dice, o cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuándo se sentó? Bueno, una vez que Cristo Jesús estaba en la cruz, dijo, exhumado es, Padre. He terminado la obra que me encomendaste. Ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir. Porque Jesús antes de venir estaba en el trono a la diestra de su Padre. Ahora, Cristo Jesús está sentado en el trono. Una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, su Padre lo sentó en el trono. Y fue cuando vino la regeneración. Fue cuando vino este pacto de poder. Dice, vosotros que me habéis seguido, que pagaron el precio, que tomaron su cruz, que lo dejaron todo, también se van a sentar sobre 12 tronos, 12 canastas de peces, 12 canastas de pan, recuerde, 12, se van a sentar para juzgar. Entonces aquí no es con un diploma, no es con una escuela teológica, no es que el hombre me ponga, sino Dios. Y para que Dios me dé este poder, para que me dé sabiduría, para que me dé el privilegio de juzgar con su bendita palabra, porque juzgar es enseñar, no decir te vas al lago de fuego y toda la vida eterna, no. Juzgar es que Dios me ha permitido esta bendita ley para gobernar como lo hizo David, como en el tiempo de los reyes, que también fue una sombra, que los reyes de lo que iba a venir, que los reyes precisamente tenían un trono no para juzgar a su sabiduría, sino para enseñar el camino de Dios. Pero hay un precio para poder llegar a ser apóstol, maestro, profeta, evangelista. El don que Dios le dé, hay un precio. El precio, el diploma, el título, no es una cobertura, porque a mí quisieron engañarme por mucho tiempo y así están engañados muchos cristianos. ¿Y cuál es tu cobertura? No, pues la mía Fundación Emanuel. No, la mía Pare de Sufrir. No, la mía la Puerta Angosta. No, la mía La Luz del Mundo. Ah, ok. Mi cobertura es Dios, hermano, no el hombre. No el hombre. Dios no desprecia a un solo varón que lo haya seguido. Y ese es el precio para poder entender el reino de los cielos, para poder tener sabiduría, para poder llegar a tener. Ahora, yo me bautizo, tomo mi cruz y la bendita palabra me va enseñando de ir dejando todas mis riquezas, de ir dejando toda la vana manera de vivir durante un año o año y medio constantes. Me va enseñando sus mandamientos. Cada mandamiento es de sacrificio. Cada mandamiento es de que me pide ir dejando la mesa, la obra, el engaño de los caminos que tiene el hombre, que parecen derechos, pero no son de Dios. Hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta alcanzar un trono, hasta alcanzar
el ministerio delegado por Dios para poder juzgar al pueblo de Israel. Porque hoy el pueblo de Israel, el israelita, es todo aquel que por el Evangelio se entrega a Dios y deja de ser terrenal y nace un ser espiritual y Dios lo acoge como su pueblo, como el pueblo de Israel. Y nosotros únicamente juzgamos a Israel. Yo no puedo juzgar a los del mundo, a los terrenales. Yo únicamente juzgo a los israelitas, a los que se han acercado al monte que no se puede palpar, como dicen hebreos, a la ciudad celestial. A ellos son a los que juzgo. Pero, ¿cuál fue el precio? No se le olvide. ¿Cuál fue el precio? Pedro era una persona pobre, pero dejó riquezas. El precio es esto, que es una corona, que para mí, bendito hermano y bendita hermana, es la riqueza más grande que uno puede tener. Porque el alcanzar esto me da gozo, me da crecimiento, me da fuerza, me da protección, me da paz, me da la diestra, me da la esperanza, me mantiene vivo, me mantiene con ojos, me mantiene en la verdad, me mantiene con esperanza, me mantiene bendecido. Pero se tiene que pagar el precio. Y para glorificar al Padre, no como jactancia, aquí usted lo puede constatar si gusta, porque aquí, cualquier día, a cualquier hora de la semana, del mes, del año, venga, y aquí está para que derramemos nuestras vidas, porque lo hemos dejado todo para servir a Cristo. No tengo ninguna otra obra que me separe del pacto de amor que Cristo me pidió como siervo. Y eso nos lleva a la vida eterna, algún día. Ese es el precio. Dice en el 29, y cualquiera que haya dejado casas, aquí está, ya más claro ni el agua, hermano. Digo, más claro ni el agua. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Voy a profundizar un poquito este versículo porque en el mundo dicen, ay no, esto no es de Dios. ¿Cómo que uno deje a su madre, a su hijo? No, eso, Dios no manda eso, ¿eh? Perdóneme, pero no, hermano. Dios es un Dios de amor. Pues están mal, no conocen la palabra. Porque yo le ponía el ejemplo que vamos a ser probados en todo. Y primero, si a mí como gentil, porque más que nada va dirigido a los gentiles, esto, a los que no éramos pueblo de Dios. Si a mí Dios me escogió, teniendo hijos ya grandes, yo tengo ahorita 60 años, tengo un hijo de 27 años. Si a mí me escogió como católico y mi hijo era católico y mi esposa era católica y todo, y ya mi hijo con la edad que tiene no quiso creer, y mi hijo me quiere convencer para que yo siga con la obra que yo tenía, le voy a decir, lo siento hijo, pero yo amo más a Dios y a Cristo Jesús. Yo te quiero amar, hijo, pero si tú no te dejas amar, ¿qué puedo hacer, hijo? Ya Dios te llamará algún día, pero por lo pronto me voy con Cristo, me voy a otra obra. Ojalá tú quieras seguirlo algún día, hijo, estaré orando por ti. Y Dios me va a probar en todo, hermano y hermana. Ahora, si soy un hijo y tengo padres, y soy un hijo de 35, 40 años, donde Dios me llamó, y mis padres
están ajenos a esto. Y yo hice lo necesario, pero no quisieron. Y me dicen, no, es que esa obra no, es que estás loco, es que eso no. Les voy a decir, lo siento mucho, pero yo amo más al Creador, al que me dio la vida, al que me regresó la vida. Yo estaré orando por si algún día Dios los quiere regresar a sus pies. Y lo van a tratar de detener. Claro, una madre, un padre, un hijo cristiano, van a estar. No los tenemos que dejar. Vamos a estar unidos, hermano. Pero Dios nos va a probar en todo. Y bendito sea Dios, porque a mí me llamó primero. Yo estuve distanciado un tiempo con mi esposa, con mi hijo, porque no querían al principio. Bendito sea Dios que me probó, porque nos va a probar a ver a quién amamos más. En todo nos va a probar. Después me los regresó. Tengo mi esposa, tengo a mi hijo que es, gracias a Dios, ya un siervo de Cristo y de Dios. Oro por mi madre. Espero que le resplandezca la luz del Evangelio. Ella busca de Dios. Tengo a mis hermanos que también pido y ruego. Pero así es, bendito hermano y bendita hermana, y aquí es dejarlo todo, casas, madre, padre. Hay un precio para seguir a Cristo. Y ya no voy a hablar yo de la obra del trabajo. Usted va a decir, no está el trabajo, hermano, en un trabajo no puedo seguir a Cristo. El publicano, Mateo, tenía un trabajo. Pedro tenía un trabajo, redes. O sea, para que no vaya a malinterpretar la palabra, para seguir a Cristo, para poder llegar a tener un ministerio dado por Dios y no por los hombres, hay que pagar este precio. El que no paga este precio podrá decirle que es anciano espiritual, que es pastora, que es... pero el árbol se conoce por sus frutos. A mí, por la misericordia de Dios, no me puede engañar. Alguien que me enseña un título, alguien que me dice soy pastora, a mí no me pueden engañar. Yo sé cuál es el precio para que Dios los ponga y les dé un trono para poder juzgar. Ahora fíjense bien, el que haya dejado todo por mi nombre, es muy importante meditar en esto, por mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo o Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador o salvación. Ahora, su nombre es salvación. Ahora, ¿por qué lo dejé yo todo? Pues yo lo dejé por lo que lo dejó también Moisés en el libro de los Hebreos. Que Moisés dijo que él dejó las riquezas de Egipto, dejó la sabiduría de los egipcios, dejó el poder y se fue a ser maltratado y a humillarse con sus hermanos porque tenía puesta la mirada en la salvación. Y aquí está la fe, bendito hermano y bendita hermana, porque Dios nos pide a cambio algo y nos promete algo que no veo y que es por fe. Y yo le voy a mostrar por fe, al dejarlo todo, que he creído que hay una resurrección, que he creído que va a haber un juicio, que he creído que hay vida eterna. No se lo voy a decir de labios como la mayoría. Hay una vida eterna, hermano, hay, pero por sus hechos no muestran ni creen. Porque la fe es con hechos, es con obra, no es de labios. Como lo dijo también Pablo en Corintios. A ver, Corintios, a ver, ¿por qué son tan necios? Si no hay resurrección, si no hay un juicio, ¿por qué entonces yo estoy en desvelos, en peligros de los de mi nación, de los gentiles, en hambres, en naufragios, en esta obra? ¿Por qué lo he dejado todo? Porque si no hay resurrección, mejor comamos y bebamos.
Pero yo, Pablo, lo he dejado todo por el galardón, por la esperanza que hay allá arriba. Por eso es por mi nombre. Porque yo por esa salvación, por haber creído, no hay comparativa de lo que Dios me dijo que dejara a lo que me ofrece, hermano. Ya me dio muchas riquezas aquí y aún todavía me ofrece una eterna y no pasajera. Porque lo que yo dejé es pasajero, es corruptible, va a desaparecer algún día. Pero lo que Dios me promete es eterno. Y le voy a poner un ejemplo, una parábola, para poder entender esto. Si a mí me dijeran, no siendo cristiano, estando en el mundo, que el Chapo Guzmán, el narcotraficante que está en la cárcel, y que le hubieran dado 4 años de prisión. Un ejemplo, aunque tiene cadena perpetua. Estoy poniendo un ejemplo. Y que me mande una carta y me diga, preséntate y te voy a dar 50 millones de dólares, que son 1,000 millones de pesos mexicanos, si tú te echas la culpa y dices que lo que yo hice lo hice yo, y tú pagas los 4 años, y a mí me dejan libre, yo diría, pues, por 4 años, vale la pena, salgo multimillonario, vale la pena un rato de sufrimiento, vale la pena. Sí, aquí es lo mismo. Cristo Jesús nos manda a padecer, a pelear, a tener oposición. Porque Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo, no va a entrar al reino de los cielos. Y Jesús me dijo que el tiempo que yo tenía que padecer aquí, que el tiempo que yo tenía que pelear, no es comparable con lo que me va a dar. Pero los que creemos sin ver, somos los que vamos a obtener esa bendición de la vida eterna. Son los que nos despojamos de todo y son los que estamos trabajando, crucificados juntamente con Cristo Jesús, para dar por gracia lo que recibimos por gracia. Porque yo por ese nombre lo dejé todo, por la salvación. Dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahí está, 100 veces más. Acabo de poner la parábola. Alabado sea Dios. Y sí, cuando dice 100 veces más, ok, dejé padre, dejé casa, dejé hermanos, pero quiero decirle que en el momento en que tomé la decisión, Dios me dio una familia en su momento, donde pude convivir con 20, con 30 hermanos, deleitarme, y me dio más de lo que en su momento dejé. Una familia espiritual, riquezas espirituales, una madre, que es la iglesia, espiritual, hermanos espiritual y un padre que está en los cielos. Alabado sea Dios. Aunque después, en su fidelidad, como le vuelvo a repetir, me regresó a mi esposa, a mi hijo. Sigo orando por algunos. Mi madre, esperando a que un día o algún día quieran pagar el precio y entiendan el pacto y el camino que lleva a la vida eterna. Bueno, ahora dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Termina con esta enseñanza. ¿Qué son los primeros? Los primeros son los que no quisieron dejar sus vidas, porque en el mundo, la obra del mundo son aplausos, son reconocimientos, es ser como Dios. Y los que nos volvimos como un niño y lo dejamos todo, y no nos importó que nos rechazaran,
No nos importó que nos tomaran como la basura del mundo por seguir a Cristo. Algún día allá vamos a ser los primeros. Como aquí Jesús les decía a los fariseos, ustedes buscan los primeros lugares, buscan las saturaciones, buscan que el hombre les aplauda. Pero ustedes van a ser los últimos. Y los últimos, los que se humillaron, los que tomaron su cruz, los que despreciaron su vida, van a ser allá arriba por los que yo veo. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. ¿Ok, hermano? Entonces, el ser primero, pero muchos primeros serán postreros. No los voy a ver. Y los postreros serán primeros, ahí arriba. Bueno, versículo 20. Vamos a empezar parábolas. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, parábolas que concuerdan con la cruz, que concuerdan con lo que estamos viendo, que concuerdan con el pacto. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En esta parábola vamos a aprender, bendito hermano y bendita hermana, como siempre Dios me ha permitido, cuántos están en la verdad, proféticamente desde hace 2000 años. Porque la palabra es profética, no por mí, sino por Cristo. Ahora, aquí pone una comparativa, una imagen, un ejemplo. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de arriba, el reino celestial, no el de aquí abajo, porque hay un reino terrenal, hay un reino de tinieblas, hay dos reyes, uno llamado Cristo y el otro llamado el diablo, Satanás. Uno tiene su trono aquí abajo y otro tiene su trono allá arriba. Estamos hablando del reino de arriba. Es semejante a un hombre, padre de familia, semejante. ¿Quién es ese padre de familia? Dios. Padre de familia, semejante. O sea, aquí en esta parábola el padre de familia va a ser Dios. Dice, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ahora, nosotros estábamos de noche, gobernaban las tinieblas, gobernaba Satanás. Pero cuando el padre de familia mandó al primogénito y Jesús bajó y dijo, yo soy la luz, yo soy del día. Entonces vino la mañana. ¿Y qué representa la mañana? La mañana representa trabajo, obra, porque en la noche no se trabaja. Bueno, así ahora ya muchos tienen trabajos de noche, pero en los tiempos de Cristo Jesús, no. El trabajo era en el día, sobre todo el trabajo del campesino, porque aquí va a poner simbolismos. Salió por la mañana a contratar obreros. ¿Cuándo fue eso? Bueno, en San Juan capítulo 4, por ejemplo, dice que Jesús, cuando bajó, dijo, ¡hey, seres humanos! Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, obreros. ¿Qué acabamos de ver en la enseñanza de arriba? Que para poder llegar a ser obrero, no discípulo. Porque una cosa es discípulo y otra cosa es siervo. Cuando Dios me llamó, yo no soy siervo, ni soy obrero. Cuando Dios me llamó con su evangelio, soy discípulo. Y para alcanzar a ser obrero o ser un siervo, necesité haber pagado el precio. Porque aquí vamos a hablar de una viña. ¿Qué representa una viña? ¿Qué es una viña? En el Antiguo Testamento hay muchísimas enseñanzas sobre las viñas. La viña, un terreno con buena tierra, donde se sembraba, se cuidaba,
se regaba para que diera uva. Esa fruta que conocemos como uva. Y tenían una herramienta llamada lagar, que era un cajón como de madera grande, como de, no sé, medio metro de largo, ancho, un poco inclinado, con un conducto de salida para que saliera el líquido, y se ponía la uva una vez que estaba madura, una vez que sembraban, regaban, la cosechaban, luego la recogían la uva y la exprimían con los pies humanamente, la exprimían, la pisaban, y a la hora de estarla moliendo con el peso del ser humano y con los pies, iba saliendo todo el jugo de la uva. Y ese jugo que salía de la uva lo ponían a fermentar, a reposar en barricas para que se convirtiera en vino tinto. ¿Qué representación tiene entonces la viña con el vino tinto? La sangre de Cristo Jesús. Y el precio que Dios nos pide, nuestras vidas, consagrar nuestras vidas, consagrar. Así te recuerde, bendito hermano y bendita hermana. El primer milagro que hizo Cristo Jesús fue en unas bodas, en las bodas de Canaán. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Se me ha ido la hora. Mañana le voy a explicar lo de la boda de Caná y le voy a explicar bien lo que es la viña, primeramente, la viña, porque ya se me fue el tiempo, ya se me fue la hora, y sí es muy importante porque me gusta profundizar y me gusta concordar, porque todo lo que hemos visto del joven rico, todo lo que hemos visto de dejarlo todo, de tomar la cruz, todo esto va concordando, no con un versículo para torcerlo y engañarlo, sino para que no quede ninguna duda, ¿sí? Y mañana vamos a hablar de las bodas del Caná, del milagro de la conversión del agua al vino y qué significa las bodas de Caná, qué significa todo eso para poder penetrar a esta enseñanza de la viña. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se ha ido o se me ha ido la hora. Mañana continuaremos con el capítulo 20 de Mateo, ya finalizando el primer versículo que habla sobre la viña. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite y lo quiere. Un beso, madre. Gracias.